Plaza Podcast. Historias que cuentan. Con la llegada de la primavera, los alérgicos en España se enfrentan a un panorama desafiante, marcado sobre todo por un aumento en la intensidad y duración de los niveles de polen, según advierten los expertos. El invierno ya no es lo que era y enero y febrero se han coronado como los meses más cálidos desde que hay registros. Y eso pasa factura a nuestra salud respiratoria. Se estima que un cuarto de la población española, entre 10 y 12 millones de personas, padece algún tipo de alergia, principalmente respiratoria. De ellas, entre 5 y 6 millones sufren alergia a polen. Según la Organización Mundial de la Salud, se espera que el 50% de la población mundial desarrolle alguna forma de alergia en las próximas décadas. Hoy en Plaza al Día, malos tiempos para los alérgicos. Saludamos al doctor Juan José Zapata, es el presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergia. Doctor, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Se presenta una primavera complicada, podemos decir así, para todos los alérgicos, ¿no? Bueno, la primavera siempre tiene su complejidad, quiere decir, aunque nosotros hacemos una rueda de prensa donde explicamos cómo va a ser la realidad en las diferentes partes del territorio nacional, aunque digamos que en unos sitios puede ser más importante que en otros, si tenemos como polen de referencia las gramíneas, que son universales en todo el territorio, pero en todas las zonas van a tener un impacto del polen que se esté dando en la zona geográfica. Y este polen siempre va a producir problemas. De hecho, esté muy alto o muy bajo, cada persona individualmente presentará una sintomatología diferente. Así que lo que tendremos que hacer será siempre arbitrar todas las medidas de control ambiental y los tratamientos sintomáticos que tengamos que hacer, además de estar pendientes de las redes de aerobiología. Tenemos una página que se llama polenes.com en la sociedad, donde se puede consultar el nivel de polen a tiempo real en cada una de las zonas. Por ejemplo, en Valencia tenemos bastante representación de estos captadores y se puede ver perfectamente cómo está el polen a tiempo real y tomar las medidas necesarias en el caso de que empiecen a subir. También hemos leído que ha sido un enero muy cálido, eso no hace falta leerlo porque hemos dado fe, en toda España prácticamente. Encima se junta con un febrero especialmente húmedo. Podemos decir que es un caldo de cultivo perfecto para la proliferación de ese polen. Perfectamente. Además, no solamente eso, sino que estamos asistiendo en los últimos años a un aumento gradual de la temperatura y esto está haciendo que se alargue la primavera, presentando picos polénicos mucho antes, habiendo picos polénicos mucho más intensos y terminando la primavera más tarde. Por tanto, si tenemos una temperatura alta y ahora una pluviosidad que parece que pudiera ser la conveniente para una buena polinización, pues esto agravará los problemas alérgicos. ¿Por qué? Porque habrá muchas más plantas que polinicen y habrá mucho más polen en el ambiente. Por tanto, nos enfrentamos a una primavera que se parece algo más a las primaveras normales, pero con ese incremento de temperatura que de alguna manera hace que el periodo sea mucho más largo. Hablaban ustedes de diferencias en cuanto al lugar donde se reside, es decir, los alérgicos, por ejemplo, a las gramíneas, que estaba hablando usted hace unos instantes, pues lo pasarán peor dependiendo del lugar donde vivan en España, ¿no? Bueno, en cierta manera también pasa hay un fenómeno que voy a pasar a explicarle. Si nosotros nos vamos a Extremadura y tenemos niveles de gramíneas de 12.000 granos metro cúbico versus a lo mejor de 3.000 granos metro cúbico que puede haber en Valencia, esto hace pensar que los extremeños se van a poner mucho peor. Bueno, muchas veces el extremeño aguanta niveles más altos de polen, porque ellos tienen normalmente muchas gramíneas. Pero lógicamente, al haber muchas gramíneas, pues va a haber, probablemente hay una sintomatología que sea importante. Lo cual no quiere decir que en otros sitios donde haya menos cantidad de polen no vayan a tener también problemas. Esto siempre hay que dejarlo muy claro, porque lo que hablamos son de niveles de polen, no hablamos de intensidad de síntomas. Quiere decir que un valenciano puede tener síntomas con 300 gramíneas o con 500 gramíneas en el ambiente y una persona de Extremadura puede empezar a tener síntomas a partir de, por ejemplo, de 400. Uh-huh. Quiere decir, si un paciente de Valencia viaja, por ejemplo, a Extremadura, sí puede tener un problema muy importante. Por eso, mirando la página de polenes.com, si yo voy a viajar, por ejemplo, a Córdoba o a Sevilla o a Extremadura, si yo veo que el nivel de gramínea va a ser muy alto, pues yo puedo extremar las condiciones de control ambiental y puedo también empezar a tomar la medicación oportuna, con objeto de tener el menos impacto posible en la zona donde voy a viajar.
Con estos factores de los que estamos hablando, doctor, ¿se puede afirmar que este año será peor que 2023 para quienes sufren alergias o no? Sí, se puede decir que va a ser peor. ¿Por qué? La predicción que nosotros hicimos el año pasado era de que iba a haber unos niveles muy moderados y de que se iba a producir una polinización intensa, pero de muy poquito tiempo. Sin embargo, este año puede producirse de forma intensa y durante mucho más tiempo. Por tanto, el agravamiento de las enfermedades alérgicas va a ser mucho más notable que el año pasado. Han aumentado también el número de personas alérgicas. ¿A qué es debido? No sé si también es que somos más susceptibles a ello, nos hacemos más pruebas y antes no se realizaban tantas. No sé, ¿a qué se debe ese aumento, doctor? Ese factor que usted apunta es importante, pero hay una cosa que es mucho más importante. Y es el hecho de que el entorno donde vivimos está haciendo que tengamos una predisposición a presentar más enfermedades alérgicas. Estamos en un ambiente donde tenemos muchos contaminantes, tanto dentro de casa como fuera, donde las condiciones de nuestras ciudades también están aumentando todo este tipo de problemas por la contaminación, por ejemplo, las partículas en suspensión, los gases volátiles, y eso hace que el sistema inmunológico y la genética que uno tiene vaya rotando un poco más hacia la sintomatología alérgica, disminuyendo las enfermedades de tipo infecciosa. Quiere decir, en nuestra sociedad cada vez tenemos más antibióticos, menos enfermedades infecciosas, menos problemas de ese tipo. Nuestros niños tienen cada vez menos enfermedades severas a nivel respiratorio y todo esto hace que el sistema rule hacia la patología alérgica. Por tanto, nuestra forma de vivir está haciendo que tengamos muchas más enfermedades alérgicas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud apunta de que para las próximas décadas el 50% de la población va a tener alguna patología alérgica, lo que hace ver que la incidencia que van a tener este tipo de patologías van a ser un verdadero problema de salud pública. No nos deja muy tranquilos, doctor. Es que esto es así, es que las enfermedades alérgicas, por eso hay que enfatizar mucho de que tenemos que hacer todo lo posible por estar en la primera línea de diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades, porque estas enfermedades van a aumentar hasta tal punto que va a ser un verdadero problema sanitario. Entonces, cuanto antes movilicemos todos los recursos, mucho mejor. Porque son enfermedades que con un tratamiento y una estrategia adecuada podemos minimizarla mucho y controlarla bastante. ¿Y qué debemos hacer entonces las personas en nuestro día a día? ¿Qué síntomas podemos estar alerta o qué pasos tenemos que seguir para, como dice usted, prevenir y adelantarnos a lo que nos pueda suceder? Pues mire, una de las cosas fundamentales es tener un diagnóstico adecuado. Muchas veces las enfermedades alérgicas son enfermedades que no ponen en peligro la vida, un estornudo, un picor de ojos. Claro, y que se puede confundir con un resfriado. Y con muchas otras cosas. Entonces, es prioritario tener un buen diagnóstico, porque el paciente que tiene un buen diagnóstico ya sabe cómo actuar ante la patología. Por ejemplo, si un paciente sabe que va a tener problemas con gramíneas, pues ya puede consultar cuando van a empezar las gramíneas y hacer cosas, por ejemplo, pues por ejemplo, no ventilar su casa por la mañana y por la tarde, que es cuando más polen hay. Por ejemplo, puede ventilar a horas medias del día, limpiar sus filtros de aire acondicionado, no meter la ropa que se tiende en el exterior luego al dormitorio, meter unas sábanas que son verdaderos captadores de polen, meterlo luego en el dormitorio por la noche, no pareciera lo más conveniente. No hacer ejercicio al aire libre en zonas de alto impacto de vegetación, o utilizar, por ejemplo, mascarillas FFP2 si no tenemos más remedio, ir a zonas de alto impacto polínico. E incluso podemos ducharnos o quitarnos la ropa si venimos de zonas donde hay mucho polen, con objeto que cuando estemos en el domicilio tengamos el menor impacto posible de ese polen. En cuanto al tratamiento sintomático, siempre lo decimos, la medicación es importante empezarla justo en el momento en que empiezan los primeros síntomas. Si nosotros dilatamos el tomar una estrategia en ese sentido, muchas veces va a hacer que los tratamientos habituales ya no sean capaces de estabilizar la enfermedad. Por lo que vemos como mucha gente va a urgencias en los días de pico. Cuando se hubiera empezado con un tratamiento idóneo y bien vertebrado desde el principio, posiblemente ese paciente podría haber estado estable y no tener una rehabilitación importante. Y si me permite, en último lugar, sería la inmunoterapia, que sería poner una vacuna con el alérgeno específico para hacer que ese paciente deje de tener síntomas. No sé si hay una explicación para esto, pero ¿por qué se tiene alergia a varias cosas o a varias plantas o alimentos, etcétera? Sí, tiene una explicación perfectamente. El sistema inmunológico tiene una proteína que se llama inmunoglobulina E, y esta inmunoglobulina E, que en un principio se utiliza para otras muchas cosas, como por ejemplo para atacar a parásitos, en este momento lo que está haciendo es fijarse en proteínas a las que se une
y produce una sensibilización alérgica. Para esto hay que tener un condicionamiento genético, en la mayoría de los casos, y esa persona cuando se pone en contacto con esas proteínas, por ejemplo, un epitelio de un gato o una artemisa como polen o un ácaro del polvo, puede presentar una sensibilidad. Y la sensibilidad se puede ir haciendo cada vez mucho más compleja dependiendo de las características del paciente y del ambiente donde ese paciente viva. Por tanto, no es raro que un paciente que es alérgico o que tiene una predisposición alérgica a los 3 años, si no hace nada, a los 20 años pueda tener una polialergia con una polipatología y a veces con un control mucho más complejo a la hora de abordarla. Porque, doctor, ¿a qué edad suelen aparecer las alergias? ¿De adultos también podemos tener casos y no lo sabíamos o que pueden aparecer más tarde? Si hablamos de cuándo puede presentar una alergia, la puede presentar desde el primer momento de la vida. Es decir, no es raro ver en los niños de meses que se le incorpora la leche o el huevo o alguna proteína alimentaria y te hace una reacción. Eso ya sería un inicio de una marcha atópica que luego puede continuar con síntomas nasales, con síntomas bronquiales, o sea que con dermatitis atópica. Es decir, que se puede tener síntomas desde los primeros estadios de la vida, pero también nos estamos encontrando cada vez más pacientes por encima de los 65 años, que era inusual verlo en otro momento y que están empezando a tener patología. Yo concretamente tengo un paciente de 85 años que presentó alergia por ácaros y que el tratamiento ha sido súper eficaz. Por tanto, toda la población puede ser susceptible de presentar una patología alérgica. Por último, doctor, ¿qué consejos daría a las personas en general, a la ciudadanía, de cara a esta primavera que ya nos ha dicho que se espera bastante intensa en cuanto a polen y sobre todo a las personas que ya padecen las alergias? Pues fundamentalmente lo que le decía al principio, un diagnóstico temprano y acertado es la primera herramienta para luchar contra esta enfermedad. Hacer los controles de control ambiental y tener un protocolo de tratamiento bien armonizado. Quiere decir, no vale tomar cualquier cosa a la ligera, comprar en la farmacia y hacer un tratamiento mercenario. Quiere decir, necesitamos estrategias bien diseñadas en nuestro sistema de salud para atajar estas enfermedades con la importancia que tienen. Pues doctor Zapata, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por darnos esos consejos, porque más de uno que estará escuchando padecerá alergia y más estos días, ya que ya estamos en primavera y han empezado a aparecer los primeros síntomas. Muchas gracias a ustedes y espero que todo esto que hemos hablado haya podido ser útil para toda la población de alérgicos que nos está escuchando. Como acabamos de escuchar, el doctor Zapata anticipa que este año será peor que 2023 para quienes sufren alergias. En cuanto a la prevención y el manejo de estas enfermedades, el presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergia enfatiza sobre todo en la importancia de un diagnóstico adecuado y un protocolo de tratamiento más personalizado. Recuerden que pueden escuchar Plaza al Día en plazapodcast.es. Además, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Instagram, X, Facebook, TikTok, YouTube y LinkedIn. También pueden encontrar Plaza al Día en todas las cabeceras de Ediciones Plaza y en las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. También les recordamos que tienen a su disposición plazaldía.es. Allí encontrará todos nuestros contenidos a los que fácilmente se puede suscribir. Plaza Podcast. Historias que cuentan.